Bienvenidos a la charla de hoy, la primera charla de hoy, que va a estar a cargo de Dominique. Dominique es un físico que es de Bélgica, vino a trabajar a la Argentina, en la Universidad Nacional de Río Negro, dentro del CONICET. Y bueno, nos va a contar un poco su tema de trabajo, que está relacionado con observar la Tierra desde el espacio, a través de los satélites. Así que sin mucho más preámbulo, Dominique, te doy la palabra para que comiences con tu charla. Ok, entonces arranco. Entonces sí, voy a hablar de la observación de la Tierra por imágenes satelital y más en particular de mi especialidad, que es la observación de la Tierra por imágenes de radar de apertura sintética. Son imágenes un poco especiales que permiten hacer cosas diferentes que los satélites de observación de la Tierra óptico clásico, voy a decir. Bien, por empezar, ¿qué es la percepción remota o la teledetección? Es algo que hacemos siempre en nuestra vida cotidiana usando nuestro sentido, que son la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Bien. De estos sentidos hay dos, por supuesto, que no se participan de la percepción remota, que necesitan un contacto con el objeto para detectar algo. Los tres otros sentidos nos permiten de tener información a distancia sin tocar lo que observamos. Y eso es realmente el tema principal de la teledetección remota, que se trata de la vida cotidiana o de los objetos de mediciones, cual sean, y entonces también de los satélites de observación de la Tierra. Entonces, en un sistema de percepción remota tenemos primero un sistema de observación, que tiene que tener una fiabilidad para tener una observación correcta de lo que queremos observar. Tenemos que tener buenos ojos, buenas orejas. Y después hay que almacenar la señal que vamos a recoger. Hay que segmentar esa información. Por un momento están escuchándome y entonces tienen como sistema de observación su oreja y como señal el sonido. Hay que segmentar este sonido en palabras y almacenar estas palabras en frases y establecer lo que se llama una base de datos para después comparar con una base de datos ya existente, entonces entender las palabras y después pasar a la etapa de inteligencia del sistema, es decir, hacer un análisis de lo que se detecta, de lo que se escucha en este caso, para después hacer un aprendizaje, lo espero que van a aprender algo, y después hacerse una representación que puede ser cartográfica en el caso de la observación de la Tierra por imágenes satelitales, y después tomar una decisión y una acción. Y la decisión y la acción puede ser, es que esta charla está interesante y voy a quedar o me voy, por ejemplo. Entonces, también una decisión o una acción puede ser que el sistema de observación no sea exactamente lo que necesitamos. Finalmente, el sistema de percepción remota es realmente un ciclo y en el caso de la observación de la Tierra por imágenes satelitales, a menudo lo que se hace es que obtenemos una información muy útil, etc., pero después la decisión es de desarrollar un nuevo satélite con nuevas capacidades, etc. Entonces, para mejorar toda la información que se recoge. Unas partes de definiciones. La teledetección es una observación no destructiva de un objeto. No hay que tocar el objeto para tener información. Y el objetivo es de deducir características en respuesta a un estímulo exterior. Y cuando se trata de la observación de la Tierra, tiene como objetivo de extraer parámetros a partir de la detección de una señal reemitida por la escena en respuesta a una señal incidente. Y los sistemas de observación de la Tierra utilizan ondas electromagnéticas, es decir, luz de diferente longitud de onda,
diferentes colores. Y hay que elegir el sistema de detección, de observación, con respecto a la longitud de onda, al color que queremos observar y por lo cual queremos sacar parámetros a extraer de la señal. Los elementos de un sistema de teledetección consisten en un sistema de iluminación, una fuente, después de un sistema de detección, el satélite su mismo, un sistema de recepción de los datos satelital y el almacenamiento de los datos, que después se van en un análisis para finalmente poner los datos y el análisis en forma cartográfica para entregar a un usuario final. Entonces, al final, el ciclo es exactamente lo que describe antes, entonces observación, segmentación, análisis, representación y después una decisión. Bien, ahora vamos a empezar con la observación de la Tierra su misma. Se trata de satélites que rodean alrededor de la Tierra y como se muestra en la pequeña video acá, la mayoría de los satélites de observación de la Tierra usan una órbita que se dice polar, es decir, que pasa sobre los dos polos, del polo norte se va al polo sur y del polo sur se va al polo norte. Cuando se va del polo norte al sur, se dice que la órbita es descendente. Cuando se va de sur al norte, se dice que la órbita es ascendente. La ventaja de esta órbita polar es que hay que saber que el satélite los satélites de observación de la Tierra son aproximadamente a 700 kilómetros de altura, algo así, lo que hace que hacen un turno completo de la Tierra en 100 minutos. Es típico el tiempo que se necesita. Se avanzan a 7 kilómetros por segundo. Y combinando esta repetitividad de 100 minutos con la rotación de la Tierra en un día, se hace que la Tierra se escanea por bandas cuando rodea la Tierra abajo de la órbita del satélite. Y combinando la frecuencia de pasaje del satélite y la de la Tierra, cada unos días el satélite va a pasar exactamente arriba de la misma posición. También tener esta órbita es interesante porque se dice también que esta solar sincrónica no es realmente norte-sur, es un poquitín inclinado para sincronizarse con el Sol y repasar exactamente sobre el mismo punto a la misma hora solar local. También es ventajoso porque si ponemos la Tierra acá con el satélite que rodea, que el Sol esté de este lado, el satélite nunca estará en la sombra de la Tierra y siempre estará iluminado por el Sol. Y entonces tendrá energía para hacer su trabajo de observación. Entonces, para resumir, las órbitas son polares. Casi siempre hay, por supuesto, otras órbitas, por ejemplo, las geoestacionarias. Entonces, el satélite se pone mucho más lejos, a 36.000 kilómetros, para tener una velocidad de rotación alrededor de la Tierra que está de la misma velocidad que la Tierra su misma. De este modo, el satélite queda siempre arriba del mismo punto de observación. Es el caso de los satélites meteorológicos en general. Pero acá hablamos de los que hacen observación de la Tierra sobre órbitas polares para aprovechar de la rotación de la Tierra y escanear toda su superficie. Y permite de observar una escena regularmente con un periodo de revisita fija. Vamos a hablar principalmente de los satélites radares y si por ejemplo, hablamos del satélite argentino SAOCOM, tiene un periodo de revisita de 16 días. Entonces, cada 16 días va a pasar exactamente arriba del mismo punto de la Tierra. Las órbitas son heliosincrónicas para observar una zona determinada siempre a la misma hora solar y para asegurarse de tener energía solar.
¿qué utilizamos? Utilizamos las ondas electromagnéticas, es decir, utilizamos la luz. Y acá tenemos un dibujo de las diferentes longitudes de onda que se van de la más larga hasta la más pequeña y con también una escala de color con los colores visibles que se van del rojo hasta el azul. La parte de las ondas visibles acá son ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda, entonces una distancia de oscilación, que está muy pequeña realmente, es del orden de un medio micrón. Y eso es la parte que el ser humano desarrolló para hacer observación con nuestros ojos, entonces es la parte que se dice visible. Y por supuesto podemos tener luz antes y luz después. No es porque no le vemos que no existan. Y lo que yo voy a presentar principalmente son las ondas que son del tamaño de las microondas, ondas centimétricas, que tienen tamaño de diferentes tipos de objetos, porque lo que es muy importante cuando se hace observación de la Tierra es de relacionar la longitud de onda con los objetos, porque los objetos van a actuar como pequeñas antenas. Si reciben una dicha longitud de onda, van a oscilar a la misma longitud de onda y reemitir en esta longitud de onda. Ups, tengo un error. Lo siento, tengo que reempezar todo. No sé por qué se cayó. Ok. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Y tengo que recompartir. Déjame presentar. Bien, sigo. En la percepción remota hay principalmente dos tipos de observación. El primero se dice pasivo, es decir, que el sistema, el satélite, va a usar una fuente de iluminación externa. En el caso estará principalmente, por supuesto, el sol, que va a iluminar la escena va a interactuar con esta señal y reemitir una señal en el espacio que va a estar detectado por el satélite para formar una imagen. Estos sistemas se dicen pasivos porque el satélite hace solamente que escuchar, detectar. Y entonces se hace una observación con respecto a la luz del sol. Acá tenemos una curva que es muy importante. En amarillo es lo que se llama la curva del cuerpo negro, y en naranja el espectro de emisión del Sol. Entonces, para cada longitud de onda, tenemos una dicha potente que está emitido por el Sol. Y entonces, vemos que el máximo de emisión del Sol es cerca del azul, pero esta luz emitida por el Sol no tiene dificultad a atravesar los 150 millones de kilómetros hasta la Tierra, pero después hay una capa que se llama la atmósfera que hay que atravesar, y debido a esta atmósfera que va ya a interactuar con la luz, vamos a perder una parte de la señal, y al nivel del Sol, el máximo es más alrededor del verde, y eso explica por qué las hojas de los árboles y la color principal que observamos en la naturaleza es el verde, porque las plantas se desarrollaron para tener un sistema de absorción de la luz que está en el máximo de energía, para captar lo máximo de energía. Y entonces, como captan mejor en el verde, reemiten también mejor en el verde y parecen verde.
Y el ser humano desarrolla un sistema de observación del ojo también en la parte donde hay el máximo de energía para hacer su observación, entonces en el visible. Si hablamos, por ejemplo, de los perros, ellos desarrollaron sistemas de detección que son más en el verde y en el rojo y no en el azul, no en el color azul. Y los mariposas desarrollaron un sistema más en el ultravioleto y en el visible y en el azul para otras razones que son vinculadas a diferentes colores que se encuentran en este ámbito. Lo que observamos también es que hay otros colores disponibles, pero que hay absorción parcial o casi total en diferentes bandas de longitud de onda. Entonces, no hay luz de este color, infrarrojo acá en este caso, o acá, o infrarrojo cercano, lejano, que llegan hasta el Sol. Pero, por supuesto, hay otras bandas disponibles en el infrarrojo, entonces es decir, que eso corresponde a las vibraciones de las moléculas y entonces al calor del objeto que se observa. Entonces podemos ver luz que corresponde a calor. Entonces, para la destrucción de fuego de bosque, por ejemplo, el sistema va a usar más las bandas del infrarrojo lejos acá, que corresponde a temperaturas de 500 grados hasta 1000 grados aproximadamente, para observar puntos de zonas de fuego, por ejemplo. Y no se puede usar el sol para hacer observación en el ámbito del radar porque hay demasiado poco emisión y entonces re-emisión en este ámbito. Entonces tenemos otros sistemas que se dicen activos, que son sistemas que tienen su propia luz, están iluminando la escena su mismos, y la escena va a interactuar con la señal emitida y reemitir una parte de esta señal hacia el sensor, que va a detectarlo y mandarnos la información. Este sistema que iluminan y detectan se dicen activos y es el caso de los satélites de apertura sintética radar. Cada uno tiene su ventaja y desventaja, porque permiten de detectar diferentes cosas, eso no voy a describir. Globalmente es para explicar que las ondas interactúan con objetos de diferente tamaño. Entonces, en el visible vamos a interactuar con los niveles de las capas exteriores de los átomos que dan su color a la materia. En infrarrojo vamos a interactuar con las vibraciones de las moléculas, entonces con el calor. Y en las microondas vamos a trabajar con longitud de ondas mucho más larga. Si tomamos el caso de SAOCOM, la longitud de onda es de unos 20 centímetros. Entonces vamos a interactuar con objetos de este tamaño. Entonces vamos a ver cosas totalmente diferentes. Las ondas radar son entonces en el ámbito de las microondas del espectro electromagnético y son clasificadas en bandas. Y el satélite SAOCOM está en el ámbito de la banda L y en observación de la Tierra se utiliza principalmente la banda L, la banda C con longitud de onda de unos 5 centímetros y la banda X con longitud típica de unos 3 centímetros. Entonces, cada vez vamos a observar cosas diferentes. Por ejemplo, la X estará más sensible al follaje porque las hojas tienen este tamaño y la banda L estará más sensible a la observación directa del suelo o a los troncos de los árboles, a cosas diferentes, de más larga tamaño. La ventaja del sistema es que en la banda del radar tenemos una buena transparencia de la atmósfera, es decir, que hay atmósfera o no, que hay nubes o no, vamos a mandar una señal que va a llegar hasta el suelo y entonces que va a regresar hasta el satélite. Entonces se podrá hacer observación, cuál sea el tiempo, cuál sea la meteorología. También, como el satélite tiene su propia luz, podemos hacer observación cuando queremos, es decir, de día como de noche. Hay desventajas, pero no voy a hablar demasiado de eso. Hay
efectos debido a la atmósfera de todo modo, aunque se ve la intensidad, hará otros efectos perturbadores, que no son de gran importancia acá. La observación radar, entonces, tiene como característica principal que ofrece una cobertura global en un ciclo repetido, como el óptico finalmente. Es casi insensible a la cobertura de nube, de la atmósfera. Entonces, permite una observación cuál sea el tiempo. Como usamos nuestra propia luz, estamos insensibles a las fuentes de iluminación externa, porque elegimos una longitud de onda donde no hay otros emisores. Es un sistema que realmente es muy sensible y que debido al sistema su mismo, al haz de iluminación, puede observar superficies muy largas. Y con respecto a los sistemas ópticos, se hacen entonces observación de día como de noche, lo que ya doble el tiempo de observación. Y debido a la insensibilidad a la cobertura de nubes, globalmente se multiplica 5 veces el tiempo de observación. Eso es un ejemplo de comparación con viejas imágenes, pero no tiene importancia, de Irlanda. A la izquierda es una imagen radar colorizada y casi al mismo tiempo una imagen óptico tomada, sacada por el satélite Landsat. Y estaba cubierto de nube, entonces se ve muy bien que se ve nada en el óptico o casi nada, cuando usando el radar se ve totalmente la escena. Pero se observan cosas totalmente diferentes. No hay que olvidar que cada sistema tiene su particularidad y entonces permite observar tal o tal tipo de cosa. En el caso del radar, lo que se observa principalmente son entonces los objetos más largos y entonces se ve la rugosidad del suelo y también la humedad. Porque lo más húmedo el suelo, lo más va a captar energía y entonces emitir energía. Yo trabajo principalmente con el satélite Sentinel-1 de la misión Copernicus de la Unión Europea. También trabajo con el SAOCOM, pero la misión Copernicus es un conjunto de satélites que ofrecen observación en diferentes ámbitos, del visible hasta el radar, entonces, con diferentes tamaños, diferentes alturas, etc. Y el 1 es la componente radar de este sistema Copernicus, que tiene la gran ventaja de entregar las imágenes de modo totalmente gratuitas. Si les interesan, pueden ir en el sitio de la ESA y descargar cualquier imagen, que sea óptica o radar o infrarroja o no sé, y usarla si saben cómo usarla. La misión, entonces, la parte Sentinel-1 de la misión Copernicus tiene por el momento 2 satélites en banda C de 5 centímetros, que son en una órbita polar a 700 kilómetros de altura. Cada satélite tiene un periodo de revisita de 12 días y son en oposición de fase, es decir, que son a 180 grados uno con respecto al otro, y entonces permiten de tener un periodo de revisita máxima de 6 días para la constelación, porque los 2 satélites son totalmente idénticos. Con respecto a la misión SAOCOM, hay también 2 satélites en banda L, SAOCOM 1A y 1B, lanzados respectivamente en octubre de 2018 y en agosto de 2020. Y los 2 satélites SAOCOM argentino hacen parte de una constelación italiano-argentina que se llama SIACSE, y los italianos desarrollaron los satélites que se llaman Cosmo Skymet, que ellos funcionan en banda X. Entonces, la constelación permite de ver 2 colores radar, un color con longitud de onda de 3 centímetros y un color radar en la longitud de onda de 20 centímetros, 21.
Eso es una imagen de Sentinel-1, una imagen radar del sur de Argentina, que muestra bien que permite de tener una cobertura muy global, muy larga. Entonces la imagen, el sistema es insensible por la iluminación externa, ofrece una observación de día y de noche y es insensible a la nebulosidad. Tenemos algo que se llama también la polarización, es decir, que si dibujo una onda, o si pregunto que alguien dibuja una onda, va a dibujar algo como así. Y la particularidad de esta onda es que es en un plano. Es una onda transversal, se dice transversal, y entonces solamente por eso tenemos ya un grado de libertad adicional, es decir, que la onda puede mandarse verticalmente, y entonces detectarse verticalmente, pero también podemos mandarla horizontalmente y detectarla horizontalmente. Lo que nos da un grado adicional, entonces en una sola tomada de imagen ya podemos tener dos imágenes, lo que se hace acá, eso es la otra polarización, y combinando las dos polarizaciones podemos tener ya algo de más colorizado y con el aeropuerto de Ushuaia acá que se ve ya muy bien. Bien, ¿qué se ve principalmente en las imágenes radar? Ya lo di, es la humedad y la rugosidad. Y porque la energía retrodispersada hacia el satélite depende de la rugosidad de la superficie con respecto a la longitud de onda. También hay casos un poquitín particular con un pared, por ejemplo, que actúa como un catadióptere y entonces toda la energía puede regresar hasta el sensor, lo que hace que generalmente los objetos humanos se ven muy bien, son muy brillantes en las imágenes de radar. Para mostrar un caso de rugosidad, lo que se ve muy bien también es entonces la rugosidad del mar, las olas. Y cuando hay un derrame de petróleo, por supuesto, debido al petróleo, hay un cambio de rugosidad local. Y acá es un ejemplo muy famoso con el satélite Sentinel-1, donde hay un buque que se ve brillante acá y que sigue un camino durante lo cual descarga su petróleo. Y entonces fui detectado y tuve una multa muy larga porque gracias al satélite y al posicionamiento del conocido del buque se puede decir sin dudas que es bien ese buque que hizo ese derrame de petróleo y el satélite usó entonces el cambio de rugosidad para detectar el derrame. Después tenemos las series temporales, porque como lo dije, hay un montón de imágenes que se toman, por ejemplo, con Cosmos Skymet o acá al medio de la imagen, de la animación, son imágenes cada 11 días y con las fechas que avanzan porque tenemos una base de datos ya muy larga. También a la izquierda y a la derecha es las imágenes de Sentinel, que tienen una más baja resolución, pero que permite observar realmente acá una serie temporal de datos en la banda radar, y lo que se observa acá es el satélite, el volcán Nyiragongo, con su lago de lava, y se ve bastante bien que el nivel del lago de lava cambia día por día porque hay movimiento dentro del volcán, lo que permite hacer un seguimiento en el tiempo de la vida del volcán. Bien, además de la intensidad de la imagen radar, son un poquitín particular, no voy a entrar en los detalles
matemáticos, pero las imágenes radar se dicen complejas. Podemos medir lo que se llama la fase, además de la intensidad de la imagen, la brillantez, está el primer término, y el segundo término es la fase, es decir, dónde estoy en el camino de la onda entre su emisión y su llegada al punto de observación. Y eso nos da una información de distancia. Y combinando dos imágenes, lo que se puede hacer es de medir con una alta precisión una diferencia de distancia, una diferencia de camino óptico. Y por combinando estas imágenes matemáticamente hablando, se genera lo que se llama un interferograma con franjas acá, líneas, que son muy parecidas a curvas de niveles. Y entonces, contando estas curvas de niveles y haciendo una triangulación, porque tenemos dos puntos de observación, se puede invertir el problema y de este interferograma sacar la topografía. Entonces ya nos da una información adicional, el radar nos da directamente una información geomorfológica, se puede hacer un modelo digital de terreno y sobre este modelo digital de terreno poner la imagen su misma. Hay algo también, para que se pueda hacer este proceso, hay que la escena sea muy estable, hay que no cambiar que pocas las cosas sobre el suelo para estar capaz de detectar esta diferencia de distancia. Y eso, este nivel de calidad del interferograma se llama la coherencia. No voy a ir más adelante, pero esta capa de información es muy importante porque ya nos da un indicador de calidad para saber dónde nuestro modelo digital de terreno es bueno y dónde es malo. Pero además nos da una información sobre la inestabilidad de la escena, entonces los cambios de estructura dentro de la escena, lo que se puede utilizar como capa de información. La pérdida de información es su mismo una fuente de información. Entonces acá nuestro modelo digital de terreno que entonces podemos geoproyectar en la superficie de la Tierra y poner sobre la imagen radar su misma para tener una información adicional. Porque acá lo que hizo es de poner la imagen radar con su brillantez sobre el modelo digital de terreno que yo produzco yo mismo. Entonces tenemos información geomorfológica con las montañas, las fallas que a veces se ven muy bien en este tipo de imagen. También se puede hacer cartografía, geografía simple. Entonces, para resumir, el sistema de interferometría radar usa dos imágenes satelitales, la señal 1 y la señal 2, que son muy parecidas cuando se trata de observar solamente la brillantez, la intensidad de la imagen, pero cuando se combinan podemos medir esta diferencia de camino óptico que aparece en forma de un interferograma con su nivel de calidad, y de lo cual se puede sacar, invirtiendo esta franja, se puede sacar el modelo digital de terreno. Ya sea entonces geomorfología y cartografía. Además que eso, es la interferometría SAR diferencial, radar diferencial. Es decir, que podemos medir realmente distancias muy pequeñas, aunque el satélite sea a 700 kilómetros de altura, podemos medir variación de distancia al tamaño de la longitud de onda. Entonces acá son imágenes en banda C, es decir, que podemos medir variación de distancia de menos que unos 5 centímetros en la banda C. Podemos realmente medir casi centímetros o aún milímetros de variación de distancia. Entonces podemos hacerlo eso para tener un modelo digital de terreno, pero al revés, si conocemos ya el modelo digital de terreno y que entre las dos observaciones hay, además de la diferencia de distancia debido a la topografía, tenemos una variación de movimiento debido a un terremoto en este caso, podemos sacar la componente topográfica y conservar solamente la componente debido al movimiento. Lo que se hizo acá, las franjas que se ven acá son realmente la cartografía
de un terremoto que tuvo lugar en 92, hace un montón de años ya, pero empecé a trabajar en el tema en este momento. Se puede contar las franjas, cada una esta vez corresponde entonces a un movimiento hacia el satélite de una longitud de onda. Entonces cada vez que tenemos una franja, tenemos un movimiento adicional de unos, en este caso, 2.3 centímetros. Y si contamos todas las franjas de un lado de la falla, que se observa muy bien acá, y que lo hacemos del otro lado, podemos deducir que había un movimiento vertical de unos 70 centímetros, lo que se observa bien en el suelo. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, acá es el caso del terremoto de Coquimbo en septiembre de 2015. Usé imágenes de Sentinel entonces y se ve muy bien acá, estaba como una explosión y entonces el terreno se comprimió hacia las Andes y se comprimió más cerca del epicentro y vemos los círculos realmente que corresponden a esta expansión de tierra muy brusca y se puede, si dibujamos las ondas, las franjas concéntricas, podríamos ubicar muy bien el epicentro del terremoto. Y si una vez más contamos las franjas, considerando que las Andes acá bastante lejas no se movieron, significa que el movimiento de la playa fue de casi 2 metros hacia dentro de la tierra de Chile y que después fue elástico, entonces disminuyó la compresión hasta los Andes. Otro ejemplo con el terremoto de México en 2020, con una vez más franjas, esta vez muy bien céntrica y se ubica muy bien el epicentro. Otro ejemplo más reciente con un terremoto que tuvo lugar cerca del Nyiragongo, del volcán en Goma, en el este de Congo, y que produjo una erupción del volcán. Y acá las franjas son más complejas, no son totalmente concéntricas porque hay a la vez un movimiento vertical, pero también horizontal. Entonces, se permite tener cartografía de los movimientos de superficie y entonces hacer deducción con respecto a lo que se pasa bajo de la tierra y del tipo de falla que actúan y cómo actúan. Último ejemplo mucho más reciente, había un terremoto en Calafate en octubre de este año. Acá las franjas también son circulares, pero son muy pequeñas porque el terremoto tenía solamente una intensidad de 5.4, pienso, o algo así, en la escala de Richter, pero nos permite realmente bien ubicar también el epicentro. Y se verificó en el terreno que había daños, remoción de masa acá y fracturas, fisuras sobre las calles en la ubicación del terremoto, del epicentro del terremoto. También tenemos entonces series temporales de datos. Ya lo vimos con la intensidad, lo que permite entonces observar la intensidad y la variación de intensidad y lo usamos para seguir, monitorear el nivel del lago de lava en Nyiragongo para tener una idea del riesgo volcánico, pero también como los interferogramas diferencial que muestre son mediciones entre dos fechas, entonces se ve un movimiento entre las dos fechas a un momento dicho, lo que se usa para hacer medición post-sísmicas. Pero como tenemos un montón de imágenes, lo que podemos hacer es de observar el movimiento entre dos fechas, entre dos otras fechas, etc. Y combinando en el tiempo toda la serie de temporales, combinando todas las fechas que se pueden de modo útil, lo que permite al final de tener un seguimiento continuo en el tiempo. Es un sistema un poquitín más complejo en términos de cálculo, pero se puede combinar vista de diferentes satélites, con todas las series temporales disponibles, con todos los satélites disponibles, pero permite sacar la componente horizontal de movimiento y la vertical.
Y es lo que hacemos acá en el Instituto de Investigación en Paleontología y Geología, es que seguimos, entre otros, los volcanes Domusho y Laguna del Maule. La imagen acá muestra el promedio de los movimientos vertical. Y se ve que la Laguna del Maule, también como el Domusho, tiene un movimiento vertical que corresponde a una inflación. Eso es una imagen fija, promedio del movimiento observado durante todo el periodo, es decir, de 2014 hasta el día de hoy. Pero si observamos puntos, podemos hacer una serie temporal y ver cómo tal punto se mueve en el tiempo. En verde de la curva son puntos cerca de la Laguna del Maule por ese y cerca de la cumbre del Cerro Domusho abajo. Y lo que se observa es que tenemos un movimiento vertical, poco movimiento horizontal, pero que el movimiento vertical de la Laguna del Maule es continuo, entonces sube la laguna a un ritmo muy importante de casi 20 centímetros por año, no es nada. Y con respecto al Domusho, se ve que sigue una curva casi similar al principio, hasta el principio de 2020, pero desde el principio de 2020 se acabó este movimiento y ahora en las últimas mediciones se observa que está regresando. Entonces ahora tenemos una herramienta que permite seguir la vida de un volcán, de ver cómo respira, como debemos decir. Y entonces eso es el trabajo de los geólogos después de analizar lo que se pasa en realidad y cómo interpretar este movimiento, si son anunciadores de peligro o no, o si simplemente ahora vemos algo que de todo modo ya existaba antes, que utilizamos los satélites y finalmente quizás es un movimiento totalmente normal. Pero eso es el tema de nuevas estudios en volcanología y en geología. Bien, tenemos otras cosas adicionales que son, entonces, hablé un poquitín de la coherencia, es decir, el nivel de calidad del interferograma. Acá son dos ejemplos con franjas muy visibles. Acá, en un caso, con imágenes a 3 días de intervalo en los Alpes francesas. Y acá, con grande pérdida, se ve que las franjas son ruidosas, más difícil a interpretar. Pero esta pérdida de información puede estar utilizada como una fuente de información porque corresponde a zona donde la estructura dentro del píxel cambia a el tamaño de la longitud de onda. Entonces, todos los cambios temporales en la escena van a inducir pérdidas de coherencia. Y entonces podemos usar eso para estudiar la estabilidad de la escena. Entonces, esta coherencia es una fuente muy importante de información porque nos da información de destructuración de la escena debido a la actividad humana o a cambios de vegetación o variación de densidad del estado de la vegetación o también en el caso de fuego o de inundación porque la estructura de la escena cambia drásticamente y es lo que voy a mostrar ahora. Primero, con este seguimiento de coherencia se puede hacer una interferometría y observando eso podemos tener una información de los movimientos en 2 dimensiones. Y entonces se puede simular, acá en este caso, el movimiento de un glaciar, que es un glaciar en la Antártida, que se mueve muy rápidamente. Voy a hacerlo una vez más. Es para explicar todo el proceso. Tenemos 2 imágenes que usamos para hacer un interferograma. Y siguiendo dónde es la coherencia a lo mejor, podemos seguir los píxeles en el tiempo y entonces después simular un movimiento. También se puede hacer con las imágenes de Sentinel. Espero que va a estar aquí. Eso es un otro ejemplo fijo, pero con 2 imágenes. Y siguiendo esta coherencia podemos medir la intensidad del movimiento, acá hasta 1 metro por día, es rápido del hielo, pero también tener vectores, es decir, las direcciones del movimiento. Y entonces con también puntos fijos acá en la Antártida. Y el hielo que se va
alrededor de los puntos fijos para bajar al mar. Eso se usa mucho para seguir monitorear los glaciares y entonces en el tema de cielo de la Antártida, de pérdida de hielo. Entonces, podemos usar la coherencia para observar las variaciones de estructura de la escena y es lo que hice para detectar incendios y inundaciones. Y voy a finir por unos ejemplos en este tema. Primero, el caso de los fuegos. Acá es un fuego que tuvo lugar en Groenlandia en 2017. Eso es una imagen en infrarrojo cercano de Sentinel-2, que se ve el humo caliente y la zona de fuego el 8 de agosto, cuando empezó el fuego el 31 de julio o algo así, por un punto observado por un avión. Y en 8 días había unos kilómetros cuadrados de quemado. Yo lo que hice es que usé las imágenes satelitales radar y con las diferentes parejas en el tiempo, porque se cruzan las imágenes, entonces tenía un montón de imágenes y entonces de pareja, y entre cada pareja mide la coherencia, y cuando es rojo es porque hay una pérdida de coherencia total. Y esta pérdida de coherencia total corresponde al hecho que antes tenemos una vegetación y después del fuego todo es quemado, entonces la estructura del píxel es totalmente diferente, la estructura de la escena es totalmente diferente. Lo que hace que se observa una pérdida de coherencia y cuando todo es quemado entre dos fechas, vamos a recuperar la coherencia, lo que se observa en el centro de la imagen acá, porque observamos una imagen con un suelo quemado y después con un suelo también quemado, entonces tenemos la misma estructura y entonces una alta coherencia. Pero se ve con este monitoreo dinámico la vida del fuego y su evolución. Se puede hacer casi lo mismo por las inundaciones. Acá es un ejemplo con las inundaciones de París en 2018, con la Sena, el río Sena que pasa por París, y acá jugué con las imágenes para hacer aparecer en rojo las zonas inundadas adicionalmente entre dos fechas, con respecto a zonas que aparecen en negro ya inundadas unos días antes. Una vez más, si tenemos bastante imágenes en el tiempo, podemos realmente hacer un seguimiento de la evolución de una inundación. Acá se ve también que aparece en rojo en el río Sena la aumentación de las inundaciones, pero acá se ve un verde quizás un poquitín más verde, es las zonas de recuperación. Acá es una disminución de las inundaciones, entonces este pequeño río se vacía, pero se vacía en la escena que ella sigue creciendo, entonces las inundaciones siguen acá. Entonces se puede observar dinámicamente la evolución en tiempo casi real, en unos días de intervalo, de una inundación. Eso es un caso de un fuego que tuvo lugar en 2019 cerca de Cochoncura. Yo hice entonces este seguimiento por coherencia, pérdida de coherencia, que hizo aparecer en verde, en rojo, y eso es una carta que me entregó la Defensa Civil, que muestra que lo que yo observo es bastante cerca de lo que se observa en el suelo. Y también lo hice lo mismo el año pasado con los fuegos que tuvieron lugar cerca de El Bolsón. Y acá eso es el primero fuego, después la extensión del fuego y al final el total de las zonas quemadas entre el 24 de enero y fin de marzo, o medio marzo 2020. Y esas son mis conclusiones. Entonces, actualmente tenemos una profusión de datos de observación de la Tierra, que sea por radar o visible o otros.
incluyendo los datos del proyecto Programa Copernicus. Insisto sobre eso porque estos datos son gratuitos. Entonces ahora tenemos una cantidad increíble de datos y que nos permiten entender las cosas de modo diferente, hacer observación, siempre al día, lo que es muy interesante. Y hacer seguimiento en el tiempo porque ya tenemos una base de datos que tiene unos años. Las más viejas imágenes radar civil disponible por el satélite europeo, los satélites europeos datan de 91, entonces ya hace 30 años de base de datos radar. Y el radar, como lo vimos, permite entregar capas de información para la agronomía, las análisis sísmica, hacer de geografía, volcanología, geomorfología, análisis y gestión de riesgos, vigilancia de buques, porque se ven los objetos humanos de manera muy brillantes, etc. Y podemos seguramente imaginar otras aplicaciones. Y con eso termino mi charla. Bueno, muchas gracias, Dominic. Es muy interesante la charla. No sé si Jerónimo estaría interesado en hacer alguna consulta respecto a tu exposición. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la charla. No sé si se me escucha. Sí, muy bien. Sí, bueno, gracias. No, quería consultarle algo porque estuve viendo que usted estaba mostrando conos volcánicos que creo que no estaban en actividad, ¿no? Lo de Sudáfrica, si no me equivoco. Es África Central, el Congo. Oh, disculpe. Bueno, le quería consultar, tomando un tema de actualidad como ya es el volcán de La Palma, ¿no se han interesado en realizar? Bueno, seguramente ya se habrán hecho estudios. Sí, por supuesto, hay un montón de gente que le hicieron. Y si quiere, puede ponerte en contacto con González, que trabaja en el mismo tema que hizo el seguimiento del volcán de La Palma. Ah, perfecto. Sí, me estaba generando una curiosidad por el tema, bueno, de cómo se... ¿Cómo? Disculpe. No entendí. No, me estaba generando una curiosidad de eso, por si habían trabajado ya en ese tema del volcán, pero esa no era la consulta. Muchas gracias. Hay poco tiempo, así que... Sí, porque hay un montón de gente que hacen lo mismo, por supuesto. Es una herramienta que se usa más y más en el tiempo. Entonces, hay un montón de estudios, sobre todo la Tierra, usando la tecnología. La verdad que es muy interesante el tema y sería cuestión de profundizar más, pero usted dejó mucho en claro. Muchas gracias. De nada. Gracias.